Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología indagamos qué necesitan las plantas. Parte 2. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recordemos que en la semana anterior conociste sobre los cambios que ocurren durante el ciclo de vida de las plantas y los beneficios que nos brindan. También iniciaste una indagación sobre las necesidades de una semilla para germinar. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy indagarás sobre lo que necesita una semilla para germinar y los cambios que ocurren hasta convertirse en una nueva planta. Entonces, nuestros criterios son comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar los efectos de la luz solar sobre la germinación de la semilla y el crecimiento de una planta. Además, comunicar a través de un esquema las necesidades de las plantas para crecer y los cambios que ocurren durante su desarrollo. Niños y niñas, para iniciar esta actividad, revisa tus registros de observaciones de la germinación de las semillas de lentejas. ¿Los recuerdas? Muy bien, tú tenías que anotar en cada uno de estos registros lo que sucede con las semillas del vaso número 1 y del vaso número 2. Estoy segura que lo hiciste muy bien. A partir de lo que has registrado y observado, podrás responder fácilmente a estas preguntas. ¿Dónde ubicaste tu rincón de ciencia? ¿Cómo es el lugar? ¿Tiene luz? Tomen en cuenta, niños y niñas, que en la actividad anterior se te pidió colocar el vaso número 1 y el vaso número 2 en un lugar de tu casa donde le pueda llegar fácilmente la luz solar. Entonces, tienes que comentar en qué lugar de tu casa colocaste estos dos vasos. ¿Cómo es ese lugar? Y si tiene luz. ¿Quiénes te ayudaron a realizar el registro de tus observaciones? ¿En qué te ayudaron? Es el momento de recordar y también mencionar quiénes fueron aquellas personas, de repente tus familiares, que te apoyaron en realizar el registro de tus observaciones y de qué manera te ayudaron. ¿En qué momento del día realizaste tus observaciones? Muy bien, ustedes indicarán si el momento fue en el día, en la tarde o quizás en la noche. ¿Qué tenías que hacer con el vaso 2 cada 2 o 3 días? ¿Lo recuerdan? Muy bien, justamente en la actividad anterior nos pedían que cada 2 o 3 días se tenía que sacar el vaso número 2 de la caja y humedecer el algodón. Y nuevamente retornarlo a la caja. ¿Ahora sí lo recuerdas? Estoy segura que lo hiciste. ¿Cómo registraste tus observaciones? ¿Hiciste dibujos? ¿Puedes leer tus registros con facilidad? Tomen en cuenta, niños y niñas, que en cada uno de los registros te pedía dibujar. ¿Lo hiciste? Estoy segura que sí. ¿Cómo registraste estas observaciones? ¿Puedes leer lo que has registrado con facilidad? Se lo puedes comentar a tu familiar. ¿En cuál de los vasos observaste el primer cambio? ¿Cuál fue ese cambio? Para responder a esta pregunta, basta con observar tu registro del vaso número 1 y del vaso número 2. Y así podrás ver, ya sea en el día número 1 o en el día número 4, cuál de estos dos vasos, mejor dicho, cuál de las semillas de estos dos vasos produjo el primer cambio. Y también podrás describir, según lo que has anotado, cuál fue ese cambio. Observa tus tablas de registro de la semana anterior y responde. ¿Qué sucedió con las semillas en el vaso 1 y en el vaso 2? ¿Por qué? Señala y anota tus respuestas. Muy bien, niños y niñas, entonces lo primero que tienen que hacer es observar lo que sucedió con tus semillas en el vaso 1 y luego en el vaso 2. Iniciemos entonces con un ejemplo. Vaso 1 con luz. ¿Las semillas germinaron? ¿Sí o no? Tú colocarás el check según tu experiencia. Para este ejemplo colocaremos X en sí. Luego dibuja cómo se encuentran las semillas. Vaso 2 sin luz. ¿Las semillas germinaron? ¿Sí o no? Tú colocarás una X según lo que observas en tu experiencia. Para este ejemplo,
colocaré una X en no y luego dibujarás cómo se encuentran las semillas. Mide con una regla cuánto han crecido las plantas de lenteja y anota las medidas. Muy bien, niños y niñas, observen atentamente el vaso número 1 y el vaso número 2 y anotarás las medidas en estos recuadros. Ahora sí, iniciaremos con un ejemplo. Utiliza siempre una regla. La base de la planta tiene que señalar siempre al número 0 y luego la altura al número que corresponde. Para este ejemplo, esta planta mide 5 centímetros que tendrás que colocarlo o anotarlo en este recuadro. Ahora sí, iniciaremos con el vaso número 2. ¿Cómo está esta plantita? Apenas ha crecido. Entonces, para este ejemplo, siempre recuerda iniciar por el número 0 en la base y hasta la altura. De esta manera, anotará su medida aquí. Recuerden que esto solamente es un ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo según lo que ustedes midan en el vaso número 1 y en el vaso número 2 de tu propio experimento. Lee el siguiente texto para obtener más información. ¿Me acompañan, por favor? Necesidades de las plantas. Las plantas son seres vivos, al igual que los animales y las personas. Forman parte del ambiente en que vivimos. Necesitan agua, luz solar, aire y suelo para poder crecer. Muchas plantas crecen a partir de una semilla, de donde saldrán nuevas plantas. El proceso por el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta se llama germinación. Cuando una planta germina, significa que empieza a crecer. Se presentan cambios y desarrolla las siguientes partes. Así germina la semilla de lenteja. Esta es la semilla de lenteja. La cáscara de la semilla se humedece, se rompe y le sale una raíz pequeña. Luego, con ayuda de la luz solar y el agua, le sale un tallito que va creciendo. Las primeras hojas han salido. El tallo y la raíz han crecido más. La planta de lenteja está más grande. Salieron flores y frutos, que son las vainas, que contienen las semillas de lentejas. Vas bien. Luego de leer el texto, responde la siguiente pregunta. La respuesta la anotarás en este recuadro. ¿Qué partes de la planta identificaste durante la germinación de las semillas del vaso 1? Indica cuál de las partes salió primero y cuál al final. Muy bien, niños y niñas. Después de que ustedes revisen su tabla de registros del vaso número 1, podrán responder a esta pregunta. El texto también te ayudará. Lo primero que crece, ¿qué parte de la planta es? Muy bien, la raíz. ¿Qué continúa? Claro, el tallo. A continuación del tallo, ¿qué es aquello que va creciendo luego? Muy bien, las hojas. Y seguro que hasta ahí has anotado en tu tabla de registro del vaso número 1. Más adelante, cuando tu plantita siga creciendo, entonces te darás cuenta que le van a salir las flores y después los frutos. Muy bien, justamente en este orden de cómo fueron apareciendo las partes de la plantita, entonces tendrás que escribir esa respuesta en este recuadro. Tú puedes. ¿De qué color se aprecia la raíz y el tallo de la planta de lenteja en el vaso 1? Muy bien, niños y niñas, lo que tienen que hacer ustedes es observar la plantita de lentejas del vaso número 1. Y luego, una vez que ustedes observen, van a tener que dibujarlo en este recuadro. Siempre con el mismo color que tiene tanto la raíz y el tallo de esta plantita. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué la luz es importante para que las semillas germinen y crezcan bien las plantas? Tu respuesta a esta pregunta lo escribirás en este recuadro. Recuerden de que ustedes ya tienen una plantita a partir de la germinación de las semillas de lentejas del vaso número 1. En la actividad anterior ustedes han leído un texto acerca de las plantas. En el párrafo número 2 nos habla acerca de justamente la importancia de la luz. Escuchen, ellas, las plantas, preparan su propio alimento a partir de la luz solar. Observen qué tan importante es
la luz para que germinen las semillas y crezcan bien las plantas. No solamente la luz solar, también es el agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Muy bien, niños y niñas, recuerden algo importante. Sin este proceso de fotosíntesis, es decir, si no hubiera estos elementos como la luz solar, entonces la plantita no podría preparar su propio alimento, por lo tanto, no podría desarrollarse. Observen este GIF para que lo puedan ver bien. Miren de qué manera esta semillita que fue en un inicio germinó hasta convertirse en una planta, gracias a estos elementos que hemos mencionado y sobre todo a la luz solar. Muy bien, entonces tu respuesta lo escribes en este recuadro. Tú puedes. Genial. Luego de realizar el experimento y leer el texto informativo, es momento de responder a las preguntas iniciales. ¿Qué le sucedería a las semillas si no reciben luz solar? ¿Germinarán? ¿Por qué? Para responder las preguntas, te sugerimos completar las oraciones de este esquema y dibujar. Utiliza tus registros. Muy bien, niños y niñas, ustedes en este momento tendrán que observar lo que han anotado en cada uno de los registros, del vaso número 1 y del vaso número 2. Ahora sí, completemos estas oraciones. Si una semilla no recibe luz, ¿qué sucederá? ¿Germina o no germina? ¿Qué dicen ustedes? Observen su registro del vaso número 2. Claro, no germina. Para germinar una semilla, ¿qué necesita? Claro, necesita muchos elementos, pero principalmente necesita del sol, la luz solar, del agua, de los nutrientes de la tierra y también del aire. Cuando una planta comienza a germinar y crecer, cambia y desarrolla las siguientes partes. A ver, recordemos cuáles son esas partes que empiezan a aparecer. Lo primero que aparece es, muy bien, la raíz. Luego, el tallo. Sigue las hojas. Y posteriormente, según va creciendo, aparecen ¿qué cosa? ¿O qué va creciendo? Muy bien, las flores y los frutos, ¿verdad? Luego, estas experiencias que tú has tenido de la germinación lo podrás dibujar en este recuadro. ¿Pasó lo que creías? ¿Lograste comprobar tu respuesta realizando la experiencia? ¿Por qué? Recuerden, niños y niñas, que en la actividad anterior, antes de realizar este experimento, ustedes habían dado una posible respuesta de lo que sucedería si una planta tenía luz o no tenía luz. Muy bien, ahora es momento de que tú revises esas respuestas anteriores y las compruebes con la experiencia que has tenido a partir del experimento que has realizado con las semillas del vaso número 1 y número 2 y podrás responder a estas preguntas. ¿Pasó lo que creías? Bueno, según nuestro amiguito, él puede responder algo. Él dirá sí pasó lo que creía. ¿Lograste comprobar tu respuesta realizando la experiencia? Logré comprobar mi respuesta realizando la experiencia. ¿Por qué? Porque seguí cada uno de los pasos de la experiencia y pude darme cuenta que las semillas del vaso número 1, y aquí podrás anotar qué es lo que observaste tú con las semillas del vaso número 1. Y también podrás anotar lo que observaste en el vaso número 2. Y de esa manera podrás tú responder a estas preguntas, según tu experiencia. No lo olvides, tú puedes. Reflexiona un poco más. Rosa sembró unas semillas de lenteja. Observa lo que ocurrió luego de 7 días y responde. ¿Crecieron las semillas? Recuerden que estas semillas ya tienen 7 días. ¿Crecieron? No, ¿verdad? Aquí anotas la respuesta. ¿Por qué crees que ocurrió? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Por qué creen que estas semillas no crecieron, no germinaron? Claro, porque Rosa no ubicó bien estas semillas. Si ustedes observan bien, estas semillas no están recibiendo la luz solar. Debió colocarlo de repente un poco más cerca a la ventana. Si tuvieras que sembrar una semilla, ¿qué cuidados le darías para que crezca hasta convertirse en una nueva planta? Muy bien, niños y niñas, entonces tus respuestas los anotas en este recuadro. Recordemos entonces de que una semilla para que pueda germinar y convertirse en una planta necesita de muchos cuidados. Sobre todo necesita de muchos elementos del ambiente.
Observa, si tuviera que sembrar una semilla, le daría los siguientes cuidados para que crezca hasta convertirse en una planta. ¿Cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta? ¿Ya lo recordaste? Muy bien, la luz solar. Entonces podrías escribir, sembrar la semilla en un lugar donde llegue fácilmente la luz solar. Te doy un poquito más de ayuda. Observa, ¿qué más? Claro, el suelo, los nutrientes del suelo también son importantes. Lo puedes anotar aquí. ¿Algo más? Claro, también el agua, ¿verdad? De esta manera la planta puede crecer. Reflexiona en familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué necesitan las plantas para germinar? ¿Qué parte de la planta has podido observar cuando germinó tu semilla de lenteja? ¿De dónde nacen las plantas? ¿Qué te ayudó a comprender el proceso de germinación? ¿El experimento? ¿Leer el texto informativo? ¿Dibujar lo que observaste durante el experimento? ¿Leer tus registros? Comparte con tus familiares lo que has aprendido acerca de lo que necesitan las plantas para germinar y crecer hasta convertirse en una nueva planta. Explica la importancia de la luz solar en el proceso de germinación de una planta y los cambios que ocurren durante su crecimiento. Puedes utilizar tu esquema o registros de observación escritos o digitales. Pide a un familiar que grabe tu explicación o tome fotografías de tu trabajo. Así podrás revisar este material audiovisual después y ver cómo lo hiciste. Compártelos con tus amigas, amigos y profesora o profesor. Y como ustedes ya saben, es momento de evaluar tus criterios.